Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien y hoy quiero hacer un test con vosotros. No es un test de español, ¿vale? Es un test de personalidad y es para que sea un poco divertido, un poco diferente, entonces no es para tomarlo súper en serio, pero os puede servir para aprender vocabulario y si pensáis que es divertido, pues después podéis hacer el test también, ¿vale? Os voy a dejar el enlace abajo. Como siempre podéis activar los subtítulos abajo en español o en inglés, ¿vale? Pues vamos allá con el test. La verdad que yo quería saber si soy una persona introvertida o extrovertida porque cuando yo vivía en España, la verdad que siempre me decían que era una persona introvertida. En cambio ahora en Alemania me consideran más extrovertida. También es verdad que la gente pues a lo largo de los años cambia, ¿no? Entonces uno puede ser en algunas ocasiones o en ciertas edades más introvertido y después más extrovertido. También depende del momento de tu vida y de lo que te pase en la vida, ¿no? Pero bueno, pienso que es divertido y me gustaría saber el resultado y ver qué dice el test, ¿no? Que en realidad no lo tomo muy en serio, sino para hacer algo divertido. ¿Vale? Venga, pues, cuando estoy en una reunión de trabajo, prefiero pasar desapercibido o desapercibida. Me gusta participar y expresar mi opinión. Intervengo solo cuando es necesario. A mí personalmente me gusta participar y expresar mi opinión siempre que conozca a la gente. O sea, si estuviera en un nuevo trabajo y todo el mundo me está mirando y no sé, y están allí esperando y tengo que decir algo, pues igual mejor, pues no diría tanto porque me sentiría un poco bajo presión, pero de normal me gusta participar y expresar mi opinión. Luego, a la hora de entablar nuevas amistades, es decir, de hacer nuevas amistades, tener nuevos amigos, me gusta y lo hago fácilmente. No me gusta y me cuesta muchísimo. Dependiendo de cómo sean las personas, se me da mejor o peor. Bueno, esta, la verdad que en general me gusta y lo hago fácilmente. Siempre hay alguna persona, pues que por el motivo que sea, pues es más complicado, pues entablar amistad con esa persona o por lo que sea me cuesta más, pero en general creo que me gusta y lo hago fácilmente. Mi interés y disfrute por las relaciones sociales es nulo, o sea, cero. Es moderado, dependiendo de las circunstancias. Es alto, me encanta estar con gente, hablar, etc. Pues en este caso también, en general, mi interés es alto, me gustan las relaciones sociales. En general, mi grado de sociabilidad es bajísimo, muy alto, moderado. Bueno, yo creo que si pudiera tener una opción de alto, escogería alto, porque en realidad sí, a veces también me gusta, pues, no sé, estar sola o no tengo siempre que estar con gente, pero al haber estas tres opciones, pues escogería muy alto. Cuando debo de realizar un trabajo en equipo, lo evito como sea. Me gusta organizarme y trabajar con la gente. Lo hago aunque no sea mi elección preferida. Pues en este caso voy a escoger la opción 3 porque a veces no es fácil trabajar en equipo porque todos tenemos opiniones diferentes y formas de trabajar. Entonces, sí, a veces me gusta trabajar en equipo, pero no siempre. Entonces, no es mi elección preferida. En ciertos puntos prefiero poder decidir yo o no sé, depende, pero no es que lo evite, entonces lo hago aunque no sea mi elección preferida. ¿Qué tipos de hobbies prefieres? Tranquilos, leer, ver una película. Son variados, desde correr hasta ver una buena película o leer. De acción, senderismo, deportes activos. Senderismo es cuando vas de excursión a la montaña, ¿vale? Pues a mí la verdad es que me gustan muchas cosas, es un poco mi problema, porque me gustan demasiadas cosas, entonces voy a escoger, son variados, desde correr hasta ver una película o leer. ¿En qué grado necesitas estar rodeado de otras personas? Mucho. Si estoy solo, se me cae la casa encima. O sea, se me cae la casa encima, ¿vale? Cuando las necesito o me aburro. Poco. Soy bastante solitario.
Pues aquí también, la verdad que ninguna de las tres me acaba de convencer. Yo diría que en general me gusta estar rodeada, me gusta estar rodeada de otras personas, pero no tiene que ser siempre. Entonces estoy dudando un poco entre mucho y cuando las necesito me aburro. Creo que voy a escoger esta porque no tengo que estar siempre con gente. Entonces escojo esta. A nivel emocional las cosas me afectan poco, considerablemente dependiendo de los acontecimientos. Muchísimo, soy muy emocional. Aquí también la verdad es que hay cosas que me afectan mucho, pero no es que esté llorando por los rincones todo el tiempo. Entonces me parece que voy a escoger considerablemente, porque depende realmente. Hay cosas que sí me afectan más, otras pues no. Sí. En general la gente piensa de mí que soy una persona que se adapta a las circunstancias y dependiendo de quién opine, más o menos simpático. Callado y aburrido. Sociable y divertido. Bueno, no sé. Creo, es que claro, esto es un poco difícil, ¿no? Decir cómo te ve la gente, porque uno tiene una imagen de sí mismo y luego puede no ser la misma que tiene la otra gente. Pero bueno, voy a escoger sociable y divertido. O sea, divertida. Espero que sí. Sí. Esta es muy difícil. Me considero una persona optimista, realista, pesimista. Bueno, la verdad es que yo tengo a veces estos cambios. A veces veo el mundo como si todo fuera perfecto y no lo sé, un poco demasiado optimista. Y a veces cuando emocionalmente no estoy bien, lo veo todo muy negro. Entonces yo creo que voy a escoger realista, porque en realidad yo diría que en algunas ocasiones o en general podría decir que soy optimista, pero no siempre. Entonces voy a dejarlo en realista. Sí. A la hora de hacer planes, tengo que tenerlo todo previsto. No soy nada previsor o previsora. Intento tenerlo todo organizado, pero si no me da tiempo, no pasa nada. Yo diría que soy número 3, que más o menos lo intento planificar, pero no tiene que estar todo planificado al detalle. ¿Te gusta ser el líder o la líder? Sí, mucho. No, en alguna ocasión. Creo que voy a decir en alguna ocasión. O sea, a veces sí me gusta, digamos, tener la iniciativa, pero no siempre. A veces también me gusta pues que alguien me diga lo que tengo que hacer o cómo se va a organizar algo. Por ejemplo, hay gente a quien le gusta mucho organizar pues actividades con amigos, eventos, y a mí me gusta a veces hacerlo, pero no quiero ser siempre yo quien lo organice todo, porque también es estresante, toma tiempo. Sí, entonces en alguna ocasión. A ver, bueno, parece, según este test, soy extrovertida. Descripción. Te encanta estar con gente y eres de los que se les cae la casa encima cuando están solos. Eres emocional y te gusta disfrutar de las relaciones con los demás. No obstante, no está de más que en alguna ocasión relajes un poco tanta actividad social y te pares a reflexionar y a realizar una pequeña introspección. Vale, bueno. Es que estos tests a veces, bueno, sí, yo creo más o menos que es cierto, que hoy en día me considero una persona extrovertida, pero sí que depende mucho realmente, porque hay veces que estoy en casa y estoy tranquila leyendo un libro, no tengo que estar siempre con gente, pero sobre todo durante la pandemia me di cuenta de que de que sí, se me caía un poco la casa encima, o sea, echaba de menos estar con gente y tener una vida social más activa. Sí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Tampoco lo toméis demasiado en serio, entonces un poco una tontería. Podéis, si queréis hacer el test, os voy a dejar el enlace abajo y espero que os haya gustado. Vale, ya me decís cuál es vuestro resultado o vuestra personalidad. Bueno, si os ha gustado, dejad un me gusta, dejáis un comentario, lo podéis compartir. Y nada, nos vemos pronto y si tenéis alguna idea para futuros vídeos, pues ya lo sabéis. Y nada, disfrutar del verano. Adiós.